Después vamos a revisar un poco los resultados, dónde están las pérdidas, dónde están las ganancias y bueno, ante los resultados, qué es lo que se puede hacer y bueno, qué es lo que va a pasar y evidentemente cómo nos afecta todo esto a nosotros como ciudadanos, como empresas que vivimos y somos mexicanos. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. Aquí en Twitter me encuentran como Carlos López Jones. Este space amablemente se convierte en un podcast gracias a la intervención de la doctora Erika Adán. Y bueno, pues ahí están mis redes sociales para servirles a ustedes. Todos los domingos publico mis estrategias de inversión en el Substack de Carlos, para quien guste seguirme. Bueno, vamos a platicar un poco de Pemex. Pemex reporta que en los primeros 3 meses del año tuvo una facturación de 395,590 millones de pesos. Es la empresa pues, que tiene la mayor cantidad de ingresos en todo el país, supera a Walmart, supera a América Móvil, es la mayor empresa de México. Todos los datos que les voy a dar son de Pemex, son oficiales, no son datos míos, son datos de Pemex. Sus ventas en México, estamos hablando pues sobre todo de la venta de gasolinas y de gas, sumaron 238,000 millones de pesos. Sus ventas de exportación sumaron 156,000 millones de pesos. Tuvo un rendimiento, pues una utilidad bruta de 109,000 millones de pesos. Lamentablemente, cuando le empezamos a quitar los gastos para obtener el rendimiento de operación, pues baja a 63,000 millones de pesos. Y ya una vez que le quitamos el costo financiero, esto es cuánto tiene que pagar de su abultadísima deuda de 95,000 millones de dólares, pues son 40,000 millones de pesos los que pagó de intereses de su deuda, y entonces trae una pérdida de 42,000 millones de pesos en los primeros 3 meses del año. Perdió 14,000 millones de pesos mensuales tan solo en los primeros 3 meses de 2025. Y esto no es todo, porque como ustedes saben, bueno, pues Pemex tiene más o menos 150,000 personas trabajando con ellos y cada mes van ganando pues algunos días en caso de que los liquidaran. Y estos son los temas actuariales de beneficio de empleados, que son 95,000 millones de pesos adicionales de pérdidas que pues de algún lugar tendrán que salir para hacer frente en caso de que se decidiera liquidar a toda la plantilla de Pemex. En consecuencia, la pérdida integral del periodo son 137,000 millones de pesos, tan solo en los primeros 3 meses del año. Es increíble, es el cuarto trimestre consecutivo en el que Pemex pierde dinero y evidentemente, bueno, pues esto se debe a varios factores. En primer lugar, pues está la caída en el precio del petróleo. Hace un año andábamos en los $70, ahorita más o menos andamos en los 60, 62 dólares. Para la mezcla mexicana, pues andamos sobre los 57 dólares. Eso por un lado. Por otro lado, ha caído la extracción de crudo. Más o menos hace un año andábamos en los 1.6 millones de barriles diarios. Y en este momento, más o menos, estamos en 1.35 millones de barriles diarios. Hablamos un poquito de soberanía energética, que en México se habla mucho de que México tiene que producir todas sus gasolinas. Bueno, más o menos cada litro genera pues 300 mililitros de gasolina. Entonces, si México consume 900,000 barriles diarios de gasolina, pues se requieren 2.5 millones de barriles diarios de extracción. Y como les platicaba, estamos en 1.3 millones diarios de extracción. Evidentemente México no puede con esas cifras pues refinar toda la gasolina que requiere, más o menos de los 900,000 barriles diarios de gasolinas que México consume. Refinamos alrededor de 300,000 y en consecuencia pues importamos entre 500 y 600,000 barriles diarios de gasolinas. Cuando revisamos dónde están las pérdidas, podemos dividir a Pemex en dos partes: extracción de petróleo y refinación de ese petróleo y otros derivados, pero la mayor parte de transformación industrial, que es como se le llama a ese proceso, es refinación. También ahí está gas y otros procesos, pero transformación industrial es donde está refinación. Como ustedes saben, en México tenemos 6 refinerías y esas refinerías en los primeros 3 meses del año reportan
Sí, ventas totales de 236,000 millones de pesos, pero una pérdida de operación, ya olvídense de pagar su deuda, tan solo de operación de 53,000 millones de pesos en 3 meses. Ese segmento está perdiendo 18,000 millones de pesos mensuales. Todos los días está perdiendo alrededor de 600 millones de pesos diarios nuestras 6 refinerías. ¿Y por qué nuestras refinerías pierden tanto dinero? Bueno, pues como les platicaba, de los 900,000 barriles que México consume diariamente de gasolina, importamos 600,000 baratos de Texas, y entonces el precio al que se importa es al precio que deberían de producir las refinerías de Pemex para poder vender la gasolina a ese precio. Lamentablemente, como la mayor parte de nuestro petróleo ya es pesado, requiere un mayor número de procesos, y en consecuencia pues sale más barato, más caro en México refinar que importar. La gasolina importada andará entre los 12, 13 pesos y refinar en México anda entre los 15, 16 pesos. Resultado, cada litro que Pemex refina es un litro en el cual va a perder 2 a 3 pesos. 600 millones de pesos diarios ha perdido Pemex Refinación en operación. No eso sin el costo financiero, que son otros 20,000 millones de pesos, pagar sus deudas. Y en consecuencia, en el primer trimestre del año, refinación o transformación industrial, como le llama Pemex, tuvo una pérdida de 79,514 millones de pesos diarios. Y extracción, sacar el crudo, que se saca más o menos alrededor de los $40 y se venden los $60, pues trajo una utilidad de 31,240 millones de pesos. Bueno, ¿qué sabemos de los activos, de los pasivos, del patrimonio? Pemex está quebrada, es una de las grandes preguntas. ¿Cómo se llaman? Los activos de Pemex sumaron 2.2 billones de pesos. Eso es más o menos el 7% del PIB, pero son 2.2 billones de pesos. Los pasivos son de 4.2 billones de pesos. Carlos, ¿no es posible que haya pues, activos más pequeños que pasivos? Pues sí, porque entonces el patrimonio, como se le llama, pues es negativo en 2 billones de pesos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Pemex está quebradísima. Un tema interesante es que Pemex pues es muy importante en muchas zonas del país. Estamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de Campeche, evidentemente de Salina Cruz y todos los lugares donde hay refinerías, etcétera, etcétera. Entonces había todo un tema de pago a proveedores. Pemex nos dice que su deuda con proveedores la redujo de 505,000 millones de pesos a finales de 2024 a 404,000 millones de pesos a finales del primer trimestre. Esto es, redujeron en teoría en 100,000 millones de pesos. ¿Por qué digo en teoría? Bueno, pues porque en las redes sociales muchas personas que son proveedores de Pemex nos han dicho, yo ya le terminé el trabajo, pero no me han dado mi factura para que no se convierta en un pasivo a proveedores. Pero bueno, ¿cómo le hizo Pemex para pagarle 100,000 millones de pesos a los proveedores? Si no tiene dinero, si está perdiendo tanto dinero. Pues muy simple, aumentó su deuda financiera de corto plazo. Le pidió prestado dinero a los bancos a tasas muy altas y les dijo, miren, préstenme lana, le pago a proveedores y ahora en lugar de deberle a proveedores, pues les debo a ustedes. La deuda financiera de corto plazo pasó de 425,000 millones de pesos a 560,000 millones de pesos. Pidió 140,000 millones de pesos más en tan solo 3 meses de este 2025. Estamos hablando de un incremento de su deuda de 45,000 millones de pesos mensuales, pero si no lo hacía, pues evidentemente muchos proveedores iban a dejar de trabajarle a Pemex y en consecuencia pues iban a paralizar aún más las operaciones en Pemex que de por sí ya están paralizadas. Entonces, pues aquí hay varios temas que podemos ir concluyendo. Uno, Pemex reporta pérdidas brutales de 40,000 millones de pesos en el primer trimestre del año. Si sumamos las ganancias actuales por beneficios a empleados de 95,000 millones de pesos adicionales, pues las pérdidas
del periodo son de 137,620 millones de pesos, 45,000 millones de pesos mensuales, 1,500 millones de pesos diarios de pérdidas en tan solo 90 días, y Pemex está quebrada. Tiene activos por 2 billones y tiene pasivos por 4 billones de pesos, ¿no? Una parte son 2 billones de pesos que están documentados y evidentemente pues otra parte son pues todos estos pasivos que se tienen con los trabajadores de Pemex, que suman 1.3 billones de pesos, ¿no? Entonces pues, los pasivos de Pemex son de locura. Ahora bien, ¿en qué nos afecta a nosotros como consumidores, como empresas, que Pemex tenga pérdidas? Pues muy simple. Una empresa que trae pérdidas requiere de inyecciones de capital de sus inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Pues en este caso el gobierno de México, y el gobierno de México se volteará con la Secretaría de Hacienda y le dirá, pues recorta medicinas, recorta salud, recorta educación, recorta seguridad, recorta lo que tengas que recortar, pero inyéctale 50,000 millones de pesos a Pemex cada 3 meses porque trae pérdidas. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Bueno, pues lo que se debería de hacer es, como cualquier empresa, ver en dónde es rentable, en dónde no es rentable y tomar medidas en ambos casos. Pemex, pues sí es rentable en extracción de petróleo. Extraer petróleo todavía es rentable en este momento. El costo anda en los $40 más o menos y se vende en 55, $60 en este momento. Entonces, en extracción, pues hay que hacer más acuerdos porque Pemex no tiene dinero, está quebrada, con los privados para que los privados le metan dinero junto con Pemex y saquen más petróleo. Se supone que ya el gobierno está trabajando, estará dando a conocer los nuevos contratos para que Pemex y los privados vayan de la mano y aumenten la extracción de petróleo en los próximos 12, 18, 24 meses, porque tampoco es tan fácil como pues, hacer un hoyito y sacar petróleo. No, no es así. Pero bueno, tomará 12, 18 o 24 meses aumentar la extracción. Y en el caso de refinación, pues evidentemente hay que cerrar 3 o 4 refinerías, ¿no? O sea, son instalaciones muy viejas, con mucho personal y que utilizan petróleo pesado en lugar de petróleo ligero, que es el que México debería de usar para gasolinas, pero que ya no tenemos. Entonces, pues hay que empezar a tomar las decisiones difíciles. Yo espero que cuando Dos Bocas, si es que algún día llega a funcionar, porque Dos Bocas todavía sigue sin funcionar, sabemos que Dos Bocas lo único que hace es procesar cierta calidad de crudo que tiene pues mucho azufre en una coquizadora que tiene esa refinería nueva de Cadereyta, que no la tiene, se la pasan a refinería Dos Bocas, ahí le quitan el azufre y procesan el petróleo. Bueno, pues cuando ya esté operando los 300,000 barriles diarios que dice Pemex que va a refinar diariamente, bueno, pues una buena noticia sería cerrar 3 o 4 refinerías y dejar solamente Dos Bocas, ¿no? De manera importante, pues para empezar a reducir los pasivos, porque de otra manera, si no se reducen esos pasivos en los próximos meses, pues tendrán que salir de los inversionistas, en este caso la Secretaría de Hacienda, en este caso de nosotros. Dinero que se podría utilizar en medicinas, en educación, en seguridad, incluso en repartir becas, se va a tener que usar en Pemex y no va a haber de otra. Pemex reporta, o algo interesante, importante, es que reporta que para este año ya solamente tiene pasivos por 7,500 millones de dólares. Bueno, de aquí lo que resta de este año son 5,000 millones de dólares. Está relativamente fácil de que Hacienda le ponga ese dinero, 100,000 millones de pesos, y para el próximo año, más o menos en los próximos 18 meses, hasta entre enero, traerá alrededor de 3,000 millones de dólares. También está relativamente sencillo de lograrlo, ¿no? Yo creo que vamos a ver qué es lo que hace la Secretaría de Hacienda, vamos a ver qué tanto estira la liga. La última vez que Pemex intentó salir a mercado no lo pudo hacer porque las tasas de interés eran muy altas, porque Pemex pues está quebrado, nadie le quiere meter dinero a una empresa quebrada que además contamina mucho. Y en consecuencia, bueno, pues lo que hace la Secretaría de Hacienda es que la Secretaría de Hacienda sale
obtiene recursos a una tasa más baja, se los inyecta a Pemex y Pemex con eso va pagando vencimientos de su deuda, y por eso es que el sexenio pasado logró reducir su deuda de 105,000 millones de dólares a 95,000 millones de dólares. Vamos a ver este sexenio cuánto logra reducir esa deuda, porque si no se cierran refinerías, que es lamentablemente lo más probable que suceda en los próximos 6 años, pues evidentemente Pemex no va a poder salir a mercado a pedir prestado para refinanciar sus deudas, ¿no? Entonces, la deuda de Pemex se irá convirtiendo, pues como ha sucedido en el sexenio pasado, en una deuda nacional real, ¿no? Ya no se deberán 195,000 millones de dólares, tal vez 85,000, pero la deuda nacional pues habrá crecido en esa misma cantidad o un poco más, por lo que les platico, ¿no? Hay que meterle 50,000 millones de pesos cada 3 meses a Pemex para cómo van las cosas. Y claro, hay una deuda con trabajadores que está aumentando en 100,000 millones de pesos y que debería Pemex tratar de reducirla a la brevedad, haciendo liquidaciones, porque ya es una deuda que está creciendo de manera muy importante, está en 1.3 billones de pesos. Entonces, pues las cosas realmente pintan mal para Pemex. Una buena decisión, si quieren verlo de alguna manera, es que Pemex haya decidido tomar más créditos con bancos para pagarle a proveedores, pues porque saca del atolladero a ciudades enteras como Ciudad del Carmen, como Campeche, como Villahermosa, algunas zonas de Veracruz, Coatzacoalcos, etcétera, que habían sufrido muchísimo por la falta de pagos, pero al mismo tiempo, bueno, pues la deuda de Pemex sigue subiendo y finalmente es a través de nuestros impuestos como se paga esa deuda. Lamentablemente, el panorama para el petróleo a nivel mundial, pues como lo hemos platicado, no es muy bueno. Mi estimación muy personal es que en los próximos 3, 4 años vamos a ver un máximo en el consumo mundial de petróleo y después empezaremos a ver una caída en el consumo mundial de petróleo. Estamos ahorita consumiendo en el mundo 102 millones de barriles diarios, y China, que era el que había estado pues incrementando la demanda mundial de petróleo, el consumo mundial, pues ya está llegando a un tope. Al parecer habría llegado este año o el año pasado o a más tardar el próximo año, y eso se debe a que, bueno, pues en China hay una transformación de su sector automotriz, es donde hay más autos, se venden 30 millones de autos cada año en China. En México se venden 1.3 millones, 1.4 millones de autos al año, para que tengan una idea. Y China está transformando su sector automotriz de combustión a autos híbridos y de preferencia eléctricos. Entonces, esa rápida conversión del parque automotriz está permitiéndole a China llegar a un tope en su consumo y empezará a caer su consumo, como ya sucedió en otros lugares del mundo. Ya sucedió en Europa, ya sucedió en Estados Unidos, nos faltaban algunos países. Entonces, en los próximos años, conforme la electrificación de los autos sea masiva, pues empezaremos a ver cada vez un menor consumo de petróleo en el mundo. Probablemente estaremos llegando hacia los 90 millones de barriles diarios en 2035. Y bueno, este exceso de petróleo de producción, pues lo que va a provocar es que el precio del petróleo no suba de los 60 dólares que estamos viendo en este momento. Y además, bueno, pues Arabia Saudita no quiere que entren más empresas norteamericanas al sector petrolero, y ya se dieron cuenta que si mantienen el precio en 60 dólares, evitan que los norteamericanos hagan más excavaciones en territorio norteamericano para sacar más petróleo, porque no son tan rentables en 60 dólares. Hay algunas empresas que dicen que requieren 65 dólares. Y bueno, esa es la manera en la que Arabia Saudita podría mantener su participación de mercado con un petróleo en los 60 dólares. Entonces, pues no se vienen buenos tiempos para Pemex. Obviamente lo que habría que hacer es, uno, cerrar esas refinerías que ya dieron su vida útil, y dos, bueno, pues tratar de que los privados tuviesen más riesgo que el gobierno, pero lamentablemente en este sexenio todo parece indicar que el gobierno insiste en quedarse con todo el riesgo de estas operaciones, que como les platicaba, bueno, pues ya no le están dejando mucho dinero al gobierno nacional. Es una pena que México haya nacionalizado el petróleo, aunque ustedes no me lo crean, pero si México no hubiera hecho eso, pues ahorita habría una gran cantidad de empresas petroleras extrayendo petróleo, estarían pagando más impuestos por la extracción de crudo de lo que hoy Pemex paga. En lugar de 6 refinerías, tal vez tendríamos 25 refinerías, en lugar de 12,000 gasolineras, a lo mejor tendríamos 35,000 o 40,000 gasolineras,
Pero bueno, pues la soberanía energética nos está saliendo muy, muy cara y si no le ponemos medidas drásticas a Pemex, pues evidentemente nos va a salir todavía más caro. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. En X me pueden encontrar como Carlos López Jones. Y este podcast se transmite a través de Spotify y de Apple Podcasts gracias a la doctora Erika Dan.